Quiero invitarle, por favor, a que abra su Biblia en Salmo 22. El Salmo 22 es bien conocido y quisiera que estemos reflexionando sobre este poema con el tema alabando y confiando en Dios en todo tiempo. Y vamos a estar leyendo por lo menos hasta el versículo 22, aunque vamos a estar tratando de ver el pasaje completo. Salmo 22, leo de la Nueva Biblia de las Américas, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean su cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar estando a los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Versículo 11. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay nadie que ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como un león que despedaza y ruge. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mí echan suertes, sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme. Señor, cuánta pasión tenía el salmista mientras hacía este cántico, este poema, viendo el oprobio, el sufrimiento, el dolor que atravesaba, pero a la vez recordando tu fidelidad y confiando solo en ti. Es mi oración que en esta mañana, al meditar en estas palabras, nuestros corazones sean confortados. Señor, fortalece al que está débil, consuela al que está turbado y entristecido, llena de paz y gozo al que se siente frustrado, abandonado, y trae salvación al que aún no te conoce. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántas veces has estado en una situación desesperante en la que siente que ya no tiene salida? ¿O cuántas veces te encuentras a ti mismo llevando tu dolor a Dios, diciéndole: ¿hasta cuándo me tendrás en esta situación? Puede ser una situación de escasez y desconcierto. ¿Por qué
nos ha tocado tanto sufrimiento? ¿Por qué no termina de una vez por todas con tanto dolor? Hay momentos apremiantes donde uno siente que ya está tocando fondo. Las dificultades son casi tan comunes como respirar. Y la pregunta no es si nos va a tocar atravesar una situación difícil, sino cuando nos encontremos en uno de esos momentos de dolor, ¿qué haremos? ¿Cuándo nos va a tocar? Las pruebas llegan como un invitado, como una persona que no tiene invitación. Llegan de repente, nos agarran de sorpresa y nos preguntamos a veces qué tan intensa será esta situación, cuánto tiempo va a durar, ¿podré soportar todo esto? El dolor, la aflicción, el sufrimiento no distingue momento, no distingue clase social, no distingue condición espiritual. Simplemente llegan. Tú puedes estar en tu mejor momento espiritual como puedes no estarlo. Tú puedes estar en el mejor momento de tu vida y de repente llega a tu puerta la aflicción. Así que, siendo cristiano, la pregunta que debemos abordar es, ¿cómo debo actuar frente al dolor? ¿Cómo debo abordar el sufrimiento? ¿Qué enseña la palabra de Dios acerca de la aflicción? Y a través del Salmo 22 vamos a ver de manera vívida cómo el rey David se mantuvo en pie en una época de mucha aflicción y de mucho sufrimiento en su vida. Y el argumento que él quiere transmitir a la audiencia es la angustia del justo y la eventual confianza en la liberación y la alabanza de Dios. Por medio de este salmo podemos ver que en medio de la angustia es posible mantener la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel, porque en Él tenemos victoria por medio de Cristo Jesús. Así que el propósito principal de esta prédica es que podamos ser alentados, consolados y fortalecidos al recordar que Dios es fiel en todo tiempo y que en Cristo somos más que vencedores. Y mientras preparaba esta prédica pensaba en muchos de nuestros hermanos que están en aflicción y es mi oración que ellos puedan ser consolados por estas palabras. Y vamos a estar dividiendo el Salmo en 5 partes. Primero veremos en los versículos 1 y 2 un clamor de angustia. En los versículos 3 al 5 veremos un recordatorio de la fidelidad de Dios. Luego veremos una descripción del sufrimiento. Y en cuarto lugar vamos a ver una súplica de ayuda para finalizar con una transición de dolor hacia la alabanza y la confianza. Así que con esto dicho, vamos a nuestro primer punto, un clamor de angustia. El rey David, una de las figuras más prominentes de la Biblia, experimentó una vida llena de altibajos, incluyendo momentos de gran dolor y de mucha angustia. Y como es notorio en el salmo que leímos, él expresa su angustia y expresa una sensación de abandono por parte de Dios. Él siente una angustia profunda en la que siente que Dios no escucha sus clamores ni acude en su ayuda. Incluso una persona tan cercana a Dios como David experimentó momentos de intenso sufrimiento
y dificultades. Y esto nos recuerda que el sufrimiento es una parte inevitable de la experiencia humana y que la fe no exime de enfrentar problemas o dolor. La Biblia no oculta los defectos y desafíos de sus personajes, mostrando que todos, incluso los más fieles, pasan por pruebas. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos lidiar con el sufrimiento? Si aun cuando soy fiel a Dios tengo que atravesar por momentos de dolor, ¿cómo puedo hacerlo? Y una de las claves para lidiar apropiadamente con el sufrimiento es entender la naturaleza del ser humano. Es entender que no somos neutrales. Traemos cosas, ideas en los momentos en los que atravesamos dificultades y angustias, en los momentos en que se profundiza el dolor, no llegamos neutros. Y una de las cosas que traemos al sufrimiento, en palabras de Paul Tripp, es una teología pobre. ¿Qué quiere decir esto? Que a menudo tenemos una comprensión incompleta, distorsionada o superficial de quién es Dios y de cómo Él mira el sufrimiento, lo que afecta la manera en la que enfrentamos las dificultades. Una pobre teología puede incluir la expectativa de que la vida cristiana debería ser fácil, libre de problemas, debido a la fe en Dios. Si no, mire el Salmo 73, cuando Asaf se compara y dice, pero el que teme a Dios vive mejor que el que no teme a Dios. Pero esta creencia no se alinea con las enseñanzas bíblicas, que muestran que el sufrimiento es una parte inherente de la experiencia humana y, como ya vimos, incluso los seguidores de Cristo pasarán por pruebas y tribulaciones. Una pobre teología también incluye una mala comprensión del carácter de Dios. Algunas personas tienen una visión limitada de Dios, viéndolo únicamente como ese ser amoroso que me debe proteger y que debería librarme de todo mal. Como un genio que cumple nuestros deseos. Pero esto puede llevar a la desilusión y la confusión cuando enfrentamos sufrimiento, ya que podemos sentir que Dios nos ha fallado o nos ha abandonado. A veces, mis hermanos, los creyentes pueden centrarse demasiado en las dificultades presentes y perder de vista la esperanza eterna que tenemos en Cristo. Porque una pobre teología no reconoce plenamente la promesa de la redención y la restauración final que se encuentra en Cristo. Así que cuando leemos los primeros versículos del Salmo 22, si lo leemos sin el contexto adecuado, puede uno llegar a pensar que la expresión de angustia de David puede parecer una manifestación de pobre teología. Sin embargo, al analizar el contexto completo del Salmo y la vida de David, podemos ver que ese no es el caso, como vamos a analizar más adelante. Sin embargo, para nosotros muchas veces sí lo es. Llegamos al sufrimiento con una comprensión limitada de Dios y nos centramos tanto en nosotros mismos que perdemos lo que Dios quiere obrar en nosotros en medio de la circunstancia que estamos viviendo. Pero si vamos a los versículos 3 al 5, vamos a ver algo diferente.
Aunque el salmo comienza con una nota de desesperación, David no permanece en ese estado. A medida que avanza el salmo, él recuerda la fidelidad de Dios en el pasado y reafirma su confianza en él. Mire cómo David expresa su confianza, versículos 3 y 4. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. ¿Puede usted apreciar la transición que hay aquí? A pesar del sufrimiento y las dudas temporales, David mantiene una fe subyacente en la bondad y la soberanía de Dios. El sufrimiento, mis hermanos, es nuestro maestro y nuestro predicador muchas veces. Fue Lutero quien dijo que nunca pudo comprender adecuadamente alguno de los salmos hasta que tuvo que aguantar el sufrimiento. Cuando llegan esos momentos de dolor, la palabra de Dios se hace viva a veces y nos ayuda a saber, con razón el salmista expresó lo que dijo. ¿Cómo puede David mantener su fe en Dios a pesar de los momentos dolorosos que les tocó vivir? ¿Cómo pudo mantener la esperanza en medio de esa sensación de abandono por parte de Dios? ¿Puedes tú identificarte con David? ¿Has sentido tú esa sensación de abandono en medio de dolor? A veces oras y sientes que Dios no te está respondiendo. A veces en lugar de sentir que la situación está pasando, se va intensificando y tú dices, Señor, te olvidaste de mí. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta angustia? ¿Mantienes tú la confianza en Dios y la esperanza en sus promesas? Alicia acababa de cumplir 21 años de edad. Se encontraba en la flor de su juventud, con una familia que amaba a Dios, se mantenía unida. Estaba camino a terminar su carrera de educación con honores, tenía un trabajo que le gustaba, le iba bien en la vida. Tenía mucho por lo cual estar agradecida. Pero un día, inesperadamente, a Alicia le tocó escuchar una de esas noticias que uno no quiere oír. Su mamá estaba enferma de cáncer. Esa palabra tan temida. Y por más que escuchamos la palabra cáncer diario, uno no se acostumbra a cuando uno se entera de que alguien tiene esa enfermedad. Por los próximos 3 años, la familia, no solo la madre, batalló contra esta enfermedad. Tratamiento, ya ustedes saben todo lo que implica eso. Fueron tiempos difíciles donde aún el amor el uno por el otro se puso a prueba. Y finalmente, al cabo de 3 años, el Señor quiso llevarse a la madre de Alicia a su presencia. Más adelante, reflexionando sobre estos momentos de aflicción, Alicia escribe lo siguiente: el cáncer fue lo peor y lo mejor que llegó a mi vida. Me enseñó a orar como nunca antes lo había hecho, llamando con desesperación a las puertas del cielo. Me permitió sentir en carne propia el verdadero significado de la verdad de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, siendo los hermanos y hermanas nuestras manos y pies cuando no podíamos caminar más. Hizo el cielo real para mí y cambió para siempre la forma en la que leo el libro de Apocalipsis y los versículos que tienen que ver con aquel día esperado.
me enseñó a aferrarme a esa esperanza de gloria, no solo como la luz al final del túnel de esta vida, sino la luz que alumbra cada uno de mis días. Eso y muchas cosas más. Pero una de las cosas que comprendí finalmente, agrega ella, es lo que quiere decir la frase: Dios nos da la gracia suficiente para cada día, ni más ni menos. Alabado sea el Señor. Esta joven, en medio del dolor, pudo haber sucumbido, pudo haber, como le dijo la esposa de Job, aún en medio del dolor tú mantienes tu integridad. Pero el sufrimiento le enseñó a ella a acercarse más a Dios, le ayudó a ver que las promesas de Dios son reales, son ciertas. No están ahí de decoración, no están ahí para hacer un poema lindo, mi hermano. La palabra de Dios es viva, es real, y cuando te encuentras en tu día más oscuro, es una luz para alumbrar tu camino. Es una fuente donde puedes ir a refrescar tu alma. Ahora, vamos a ver un poquito de la descripción del sufrimiento por el cual estaba atravesando David, versículos 6 al 18. Allí se detalla un poco el sufrimiento que él estaba atravesando. Y esto incluye burla, incluye el desprecio de los demás, así como un profundo sufrimiento físico y emocional. David estaba deshecho. De hecho, él dice, se podían ver mis huesos. El sufrimiento puede presentarse de diversas formas en la vida cristiana. Y estas experiencias pueden variar en intensidad y duración. Si usted ha estudiado la vida de David, va a ver que él sufrió de todas maneras. Muchas veces el sufrimiento se presenta por medio del dolor físico, enfermedades, lesiones, dolores crónicos, condiciones de salud debilitantes. Muchas veces esto puede traer dolor y frustración. Muchas veces el sufrimiento puede ser emocional. Este tipo de sufrimiento incluye luchas con la depresión, la ansiedad, el duelo por la pérdida de seres queridos, el estrés, la soledad y otros desafíos emocionales. La experiencia de un trauma, de abusos, de eventos traumáticos pueden llevar un sufrimiento emocional profundo. Un momento de gran angustia para David fue la rebelión de su hijo Absalón, quien intentó usurpar el trono de su padre. Y este conflicto no solo fue una amenaza para el reino de David, sino que también fue una traición dolorosa para él como padre. Imagínate que tu propio hijo amenace tu vida. Tu hijo amado ahora se torna contra ti y está dispuesto a quitarte tu vida para quedarse con tu posición. Era un dolor terrible como padre. Y luego, cuando David se entera que su hijo muere, a pesar del mal que le deseaba el hijo a él, lloró. Fue un golpe devastador para él. Lamentó profundamente la pérdida de su hijo. Estaba en gran angustia. Él no está escribiendo ese poema como alguien que observa a otro. Él lo está escribiendo porque lo ha experimentado.
Otras veces tendremos que lidiar con el sufrimiento espiritual, el cual puede manifestarse como dudas, crisis de fe, sensación de abandono por parte de Dios, tentaciones persistentes o luchas con el pecado. Habrán ocasiones en que los cristianos sentirán que su relación con Dios es distante o que sus oraciones no son respondidas. Y una manera muy común en la que se presenta el sufrimiento es a través de las relaciones. Este tipo de sufrimiento se refiere a conflictos y dificultades en las relaciones interpersonales, como problemas matrimoniales, conflictos familiares, amistades rotas o incluso muchas veces situaciones que se dan dentro de la misma iglesia. Antes de convertirse en rey, David fue perseguido intensamente por el rey Saúl, quien veía en David una amenaza a su trono. Y a pesar de que David apreciaba a Saúl, tuvo que huir, tuvo que esconderse, tuvo que escapar por su vida. Fueron años llenos de incertidumbre, de peligro constante, porque alguien amado pensaba que él estaba en su contra. Probablemente aquí hay algunos que están sufriendo porque la relación matrimonial no está en el mejor momento. Quizá otros están sufriendo por la rebelión de sus hijos o por una situación conflictiva con un familiar o amigo. Otros pueden estar sufriendo porque el sufrimiento incluye las dificultades económicas, una condición de pobreza, la pérdida del empleo, la inseguridad financiera, la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas. Todo esto puede generar dolor, angustia, estrés. De hecho, otros, como nuestros hermanos venezolanos y haitianos, pueden estar sufriendo por la crisis política y social de su nación, porque han tenido que dejar su patria amada, porque han tenido que separarse de sus familiares queridos. Es muy extensa la lista de las posibles maneras en las que puede manifestarse el sufrimiento. Y como dije anteriormente, el asunto no es si nos tocará sufrir, el asunto es cuándo y cómo, pero más que todo, cómo hemos de responder al dolor y al sufrimiento. Con esa pregunta vamos a ver la siguiente sesión, los pasajes, los versículos 19 al 21. Por favor, léalo conmigo de nuevo. Aquí vemos una súplica de ayuda. Pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme. ¿Puede usted ver otra vez la transición? Ahora el salmista pasa de expresar su confianza a pedir a Dios que lo rescate de su situación desesperada. A pesar de sus sentimientos de desesperación, David no pierde de vista la soberanía y la bondad de Dios. Continuamente, él muestra su dependencia de Dios para encontrar la solución a sus problemas. Y vemos que esa dependencia en Dios se manifiesta a través de sus súplicas y peticiones.
La oración es un medio a través del cual David experimenta una transformación en su perspectiva. Vimos que al comenzar había una expresión de angustia, ahora lo vemos concluir con una afirmación de confianza en Dios. Y con esto vemos, mis hermanos, cómo la oración puede cambiar nuestra actitud y renovar nuestra esperanza, incluso cuando la circunstancia no está cambiando. Porque muchas veces oramos para que Dios cambie la circunstancia, pero lo que Dios está haciendo es cambiándonos a nosotros por medio de esa circunstancia. Y la esperanza no es que termine la circunstancia, la esperanza es que Dios siga obrando en nosotros, transformándonos a la imagen de su Hijo. Uno de los errores más comunes que solemos cometer en los momentos de sufrimiento es la tendencia a confiar más en las soluciones humanas que en la providencia divina. Esto puede incluir buscar soluciones rápidas y fáciles o depender excesivamente de nuestras propias habilidades. Déjeme decirlo en buen dominicano, muchas veces creemos que tenemos que ayudar a Dios, en lugar de depender de Dios, en lugar de permitir que Él siga obrando en nosotros. Pero déjame decirte, las soluciones humanas lo que hacen es empeorar la situación, traer más dolor. Ustedes ven todo lo que pasó Sara por proveer una solución humana a su esterilidad y no descansar en el Señor. ¿Cuántas veces le ha pasado que al último a quien usted acude en su momento de aflicción es a Dios? ¿Cuántas veces usted arregla todo en su mente sin pedir la intervención de Dios? ¿Cuántas veces está más enfocado en lo que usted puede hacer que venir y decirle, Señor, me rindo totalmente a ti? Hermanos, en lugar de huir de Dios y de intentar ocultar el sufrimiento de Él, David muestra que está bien ser completamente honesto con Dios acerca de nuestros sentimientos, de nuestros miedos, de nuestras dudas. David no minimiza su dolor, él no minimiza el sufrimiento ni trata de fingir que todo está bien. Más bien él acude al Señor. No se trata de decir, todo está bien. Se trata de decir, Señor, yo en ti confío. Como dijo el salmista, en el día en que temo, Señor, yo en ti confío. En el día que las cosas no van bien, mi confianza en ti permanece. Dios promete estar con nosotros en todo momento, incluso en medio del sufrimiento. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios. Qué promesa tan hermosa. Y esa promesa de la presencia de Dios es una fuente de consuelo y fortaleza, asegurando que no estamos solos en nuestras pruebas. La historia de la fe cristiana y el testimonio bíblico están llenos de relatos de personas que experimentaron la fidelidad y la ayuda de Dios en momentos de sufrimiento. Desde los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento hasta los apóstoles y los mártires en el Nuevo Testamento, la experiencia de los creyentes a lo largo de los siglos confirma que Dios es un refugio y una ayuda segura en todo momento. Y esto nos lleva
a nuestra última sesión del pasaje y a nuestro último punto. En los versículos 22 al 31 se produce un cambio en el tono donde el salmista expresa confianza en Dios, confianza en que Dios lo escuchará y será elogiado entre el pueblo. Y él concluye con una declaración de alabanza y la promesa de proclamar la obra de Dios a futuras generaciones. Y una de las lecciones más poderosas es que la alabanza no siempre surge de la ausencia de problemas, sino a menudo en medio de ellos. El salmista, a pesar de sus sentimientos iniciales de desesperación, elige alabar a Dios, recordándonos que podemos y debemos elegir alabar a Dios incluso cuando no entendemos nuestra circunstancia. La alabanza es una expresión de confianza y esperanza en el carácter y las promesas de Dios, independientemente de la situación presente. Ahora, una pregunta más. ¿Qué nos asegura que podemos confiar plenamente en la promesa de Dios a tal punto que le rindamos alabanza sin importar la circunstancia en la que nos encontremos? O para expresar esta pregunta de otro modo, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios no nos abandona cuando estamos atravesando momentos de sufrimiento? El Salmo 22 es uno de los llamados salmos mesiánicos porque nos conecta directamente con Cristo. Cuando leemos en los evangelios las circunstancias que rodearon la muerte de nuestro Señor Jesucristo, salta a la vista la intensidad de su sufrimiento, tanto físicos como emocionales. El Señor había sido literalmente masacrado por los soldados romanos antes de llegar a la cruz. Ya cuando Él llegó a la cruz estaba molido. Y no podemos minimizar el enorme sufrimiento emocional y mental que debe haber sido para Él el percibir la maldad humana en toda su crueldad y su fealdad. Pero aunque Cristo era 100% humano como tú y yo lo somos, y aunque sus terminaciones nerviosas funcionaban como la tuya y la mía, por lo que debió ser muy doloroso para Él, su dolor más intenso le sobrevino de la fuente más inesperada. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las palabras que encabezan el Salmo 22 fueron repetidas literalmente por nuestro Señor Jesucristo un poco antes de su muerte. Y expresan uno de los misterios más grandes de toda la Biblia. Y quiso el Señor revelarnos que Cristo fue desamparado por su Padre en el momento más terrible de todo su ministerio. Y no se trataba simplemente de una sensación de abandono como la que podemos experimentar tú y yo. De hecho, la sensación que tú y yo experimentamos de abandono por parte de Dios no se corresponde con la realidad. La palabra de Dios nos asegura que no existe ninguna cosa creada, ni en el mundo físico ni en el mundo espiritual, que nos puedan separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nuestro Dios es fiel y Él ha prometido que nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Pero en el caso de Cristo, cuando estaba en la cruz, el abandono no fue una mera sensación. Su abandono fue real.
De hecho, esa es la única ocasión en la que se registra en las Escrituras que Cristo no se dirige a Dios llamándole Padre. ¿Y por qué? ¿Por qué lo abandonó el Padre? La razón está claramente revelada en las Escrituras. Dice en Habacuc capítulo 1, versículo 13, que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Y en ese momento Cristo estaba cargando con el pecado de su pueblo en una dimensión que nosotros no podemos entender. Cristo fue hecho pecado para que nosotros pudiéramos ser justificados. Isaías 53:6 dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y esa es la esencia del mensaje del Evangelio, que aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y cuando eso estaba sucediendo, cuando Cristo fue hecho pecado por su pueblo, por amor a ti, por amor a mí, el Dios perfectamente santo y justo no pudo tener con él la comunión deleitosa que siempre había tenido desde toda la eternidad. Mis hermanos, en la cruz del Calvario, Cristo sufrió el infierno de todos nosotros, o que todos nosotros merecíamos. Toda la ira de un Dios 3 veces santo fue derramada sobre él. Y por eso dice la Escritura que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, Él tomó sobre sí la justa ira de Dios por causa de nuestros pecados y lo hizo voluntariamente por amor a nosotros. Y ese clamor de Cristo en la cruz que se expresa en el Salmo 22 no fue una expresión de duda, fue una expresión de agonía. Cristo sabía por qué Él había sido desamparado. Él sabía de antemano que eso iba a suceder y aún así, por amor a nosotros, voluntariamente quiso pasar por ese valle de sombra de muerte. Él sabía que había venido a morir, pero sabía también que la muerte no tendría sobre él la última palabra. Por eso clama a Dios a pesar del desamparo y el hecho de que seguía siendo su Dios. Dios mío, Dios mío. A pesar de que estaba en su último momento, él no tuvo a Dios por alguien olvidado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto parece paradójico. Si se sentía desamparado, ¿por qué clamó a Dios? ¿Y sabe por qué, mi hermano? Porque la fe de Cristo como hombre aún se mantenía intacta. El mero hecho de citar este salmo en esa hora de agonía era una prueba de eso. El Señor conocía el Salmo 22 de memoria y sabía que concluye con un cántico de victoria, no con un grito de frustración. ¿No te da consuelo eso? ¿No te anima el hecho de saber que nunca tendrás tú que ser abandonado por Dios, porque ya Cristo fue abandonado por ti en tu lugar? Ya Cristo fue abandonado por el Padre. Así que en tu día más oscuro, en el día donde sientas que no tienes fuerza, en el día que sientas que Dios te ha abandonado, recuerda, ese no es el final de la historia. El Salmo termina con cántico de alabanza. Por eso, mis hermanos, debería animarnos a ver que los sufrimientos de este tiempo presente
no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es cierto que en el mundo tendremos aflicción. Es cierto que la situación que tú estás atravesando es real. Es cierto que van a llegar momentos de mucha desesperación. Pero nuestro Señor nos dijo, confíen, yo he vencido al mundo. Así que en esta mañana yo quiero invitarte a que te pongas de pie. No importa la situación, la manera en que el sufrimiento se ha manifestado, Cristo venció. Y la promesa de que Él está ahí es cierta. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Hay momentos en los que sentimos que no podemos más. Quizás tú estás atravesando un momento así. Hay momentos en el que el dolor es tan desesperante que quisiéramos ya que todo termine. Pero el Señor está a tu lado. En Él somos más que vencedores. Y al igual que David, mi hermano, tú puedes clamar, gritar por ayuda, decirle, Señor, aquí estoy. Tú puedes ser honesto. Tú puedes decirle, mira que he dudado que tú estás ahí, mira que ya siento que no estás ahí. Él conoce tu dolor, Él conoce tu sufrimiento, Él conoce que tú eres débil, pero sobre todo Él te sostiene, Él te fortalece, Él te consuela. Y un día llegará el momento en que ya no habrá más dolor, ni más llanto, ni más sufrimiento, porque estaremos para siempre en su presencia. Alabemos al Señor. Padre, gracias por Jesucristo nuestro Señor. Gracias porque un día toda tu ira fue absorbida por Él, para que hoy nosotros podamos tener consuelo en Cristo. Podamos tener la esperanza bendita de que tú no nos has de abandonar, de que tú estás con nosotros en cada momento, en cada instante. Y yo quiero rogar en esta hora por mis hermanos que están en dolor y en sufrimiento, ya sea por la enfermedad, ya sea por la situación económica, ya sea por la separación física. Oramos por nuestros hermanos de Venezuela. Ten misericordia, que en medio del dolor que están experimentando, reciban de ti consuelo y paz, Señor. Oramos por nuestros hermanos en Haití. Ten misericordia, Señor. Que ellos no se sientan abandonados por ti, que puedan gritar y recibir de ti el consuelo que necesitan. Oramos, Señor, ten misericordia de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.